con nosotros en el plató de Córdoba TV, Antonio Torres Rodríguez. Antonio, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, bien hallado todo. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros siempre, para mí es un placer volver a este plató, que casi como mi segunda casa, casi igual. Nosotros nos alegramos mucho de que sea así y bueno, pues así lo sentimos también. Antonio, escritor, te presentábamos así en el sumario, sencillamente por abreviar, porque ya lo hemos comentado en otras ocasiones, Antonio es un artista polifacético, pero bueno, de verdad, en toda la dimensión del término, artista plástico, restaurador de antigüedades, creador de juguetes artesanos y, por cierto, también de muebles reciclados, así que podríamos hablar también de este tema. Bloguero, responsable de Ediciones Alféizar. La Biblioteca Viva de Al-Ándalus acogía el pasado 9 de diciembre la presentación del Maleficio de Bolívar, tu nuevo libro. Un acto organizado por Bernardo José Jurado del Foro Cultural Puente de Encuentro y bueno, una gran cita, ¿verdad? En muchos sentidos, no solo porque suponía pues la culminación, la presentación en sociedad de este título y del cual pues dio buena cuenta en ese reportaje nuestra compañera Amparo Pilar Muñoz, sino también porque bueno, pues a este libro le acompaña una nueva etapa, ¿verdad? En la vida y en la obra de Antonio Torres. Pues sí, es muy significativo. Sí, claro, hay que empezar de esa manera, presentando, pero no es una cosa, no es una novela nueva que la haya terminado recientemente, ya tiene casi un año casi. Pero me embarqué en este proyecto nuevo que me tiene ahora ocupado prácticamente todo el tiempo. Y bueno, pues pensé dejarla un poco más adelante hasta que fijara los primeros cimientos de la editorial, que por suerte voy muy contento y poco a poco vamos cubriendo las expectativas que nos propusimos al principio. Responsable de ese canal de YouTube y ese perfil de Facebook que llevan tu nombre, también de espacios web como Cúbreme la espalda, Sensuntli, El Mirador Impaciente. Hace unos meses pues se añadía una nueva responsabilidad y una nueva ilusión y además también, bueno, pues nuevos canales, ¿verdad?, en Internet. Ediciones Alféizar marca, Antonio, un nuevo camino y materializa ese afán de tender la mano bueno, pues, a esos nuevos autores. Un nuevo acceso, una nueva puerta a un circuito siempre difícil, ¿no? Es verdad que no es solo comenzar, que es también seguir caminando, pero si no hay alguien que tienda ese puente, que abra esa puerta, es imposible entrar, ¿no? Sí, así es, imposible, se llama así, no hay otra forma de llamarlo. Pues sí, la verdad que Ediciones Alféizar nació egoístamente, quiero decir, buscando un apoyo para mis propios libros, porque yo antes que editor soy autor y siempre, claro, ahora ya tengo 13 títulos, pero al principio era muy complicado, muy difícil. Y cuando me propuse crear la editorial para apoyar mis libros como autor-editor, pues me di cuenta de que posiblemente sería una herramienta muy importante para otros noveles, porque yo ya conozco ese problema que tenemos los que empezamos, ¿no? que es muy difícil y que no se encuentran puentes, las puertas cerradas, porque como no sea ya una firma reconocida o algo, un producto comercial ya que tengamos con seguridad importante de que nos va a ser beneficioso, pues como que nadie se atreve a invertir en eso. Yo pensé todo lo contrario, me gustan las emociones fuertes y entonces pensé que, bueno, que si todo el mundo se inclinaba por lo reconocido, sería interesante inclinarme por los noveles, por la gente que empieza. Y bueno, eso como una herramienta, como un apoyo. Y bien, hasta ahora, pues la verdad es que se van cubriendo las expectativas, como te decía antes. Una editorial además muy participativa desde el primer momento, porque no solo se invita bueno, pues a que se sigan enviando, ¿verdad?, esos originales, esos inéditos para su posible publicación, sino que también, bueno, pues se invita a que envíen textos que puedan formar parte de ese blog, del que se seleccionan una serie de relatos, los que, bueno, pues tengan mayor calidad y proyección a fin de editar, bueno, pues una especie de antología o un volumen colectivo. Así que, bueno, pues se ramifica, ¿verdad?, se bifurca en muchos caminos esa participación, el hecho de que esos autores que están comenzando, esos autores incipientes, den el primer paso, que en ocasiones es muy difícil, que es poner ese manuscrito o ese documento de Word en esa bandeja de entrada de la editorial, ¿no? Así es, sí.
No quiero, vamos, mi idea primaria y la que sigue siendo es que la editorial no fuese un sitio inerte, fijo, como una tienda al uso, una editorial de vender libros y nada más, sino que fuese un espacio vivo, un sitio donde pudieran, y especialmente donde encontraran, como ya te digo, apoyo los nobles, los que empiezan. Sí, no solo vender libros, que los vendemos, editamos y los publicamos, pero también pensé que lo primero que habría que hacer es atraer a estos nobles de la forma de dos maneras diferentes. Son dos concursos, uno de relatos y el otro de novela. La novela, el primer premio Alféizar de novela, que ahora el día 10 termina el fecha de admisión, y bueno, quizás más adelante hablaremos de eso, y del otro de relatos, que ahí no hay ninguna, bueno, un concurso abierto. Ahí los nobles, los autores, no hace falta con que hubiera escrito un relato suficiente, ya no hace falta más. Y bueno, el premio consistía en publicarlo en un periódico mexicano, que yo estuve colaborando durante un año con los relatos, El Sol de Tampico, y cada semana se publican ahí los que yo publico, los relatos que se eligen y se van publicando en el blog de la editorial. Luego, como tú bien has dicho, pues al final del año seguramente se escogerán los 50 o los 52, uno por semana aproximadamente, más importante, y se hará un libro colectivo que servirá para promocionar y para que los autores encuentren, uno, el diario, el periódico de Tampico, El Sol de Tampico, que es muy importante porque llega a mucha gente, y otro, el propio libro editado, que también, bueno, para el que empieza ahí, el que ha escrito algunos relatos, algunos poemas, en este caso relatos o pocos textos, pues un aliciente para continuar, para seguir avanzando. Y además a pesar de la juventud de esta editorial, desde ese cordobés Alféizar, porque vemos, además del concepto, de la noción, lo vemos muy bien representado con esa maceta, ¿verdad?, y esas florecillas en color rojo, pues ya podemos asistir a una buena nómina de autores muy interesantes, con muy diferentes trayectorias, como por ejemplo, bueno, pues el propio Antonio Torres, pero también Néstor Rubén Jiménez, Aida Sandoval, que está teniendo una maravillosa acogida, ¿verdad?, con esa novela, Manuel Arduino Pavón, Ignacio Aceves, Tomás Cánovas Pardo, Israel Rodas, Hernán Jorquera o Francisco Merchán. Una lista de nombres y apellidos que, bueno, pues que no deja de crecer, ¿no?, porque la verdad es que la respuesta ha sido increíble, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta un poco de la necesidad que había verdaderamente de que iniciativas como esta se puedan poner en marcha, ¿no? Claro, porque el que empieza Nobel, el autor Nobel, que tiene la novela ahí metida en el cajón, y cada vez que empieza a pensar en publicarla o buscarse la vida como en lo que le gusta, que es la escritura, y resulta que todas las puertas la encuentra cerradas, es la única que se encuentra abierta, la que le va a costar mucho dinero, claro. Pues entonces aquí es una bocanada de aire fresco para ellos, es una ventana abierta a todas las posibilidades, ¿no? Ensayos, novelas, relatos, y bueno, pues entre ellos también vamos a encontrar en ese catálogo los que llevan tu rúbrica, con títulos como, bueno, pues Mesoamérica. Hemos hablado además de algunos de estos libros ya aquí en plató, y en los reportajes, Retrato cultural del territorio, Sensuntli, también Al sonar también de las marimbas, también, bueno, pues esas miradas impacientes en los volúmenes 1, 2 y 3, novelas como La reina del puerto, Las alas del destino, en esa edición normal y también en esa edición ilustrada, y bueno, Una primavera para el olvido, El invierno, bueno, ese libro que presentamos hoy, El maleficio de Bolívar, esos relatos. Antonio, en principio estamos hablando de la editorial y lo hemos hilado con tu producción, de relatos, ensayos y novelas, pero bueno, en el futuro no se descartan, ¿verdad?, otras variantes de publicación. Además ya tenemos proyectos, no solo en el texto, en la literatura, también en otros campos, siempre editorial, pero destinado al arte, como pueden ser la fotografía y la pintura. Claro, no podemos vender cuadros pintados porque no sería otro campo, pero sí las láminas de reproducción. Y la idea que tenemos en ese proyecto es crear un ala, que estamos trabajando en ello, y crear un ala en la que vamos a tener un colaborador importante, un joven italiano, es un fotógrafo artístico muy bien, es arquitecto, es diseñador de web, y bueno, un creativo muy importante y muy interesante. Entonces él va a ser nuestro colaborador en esa parte, en ese ala de ilustración. Y lo que vamos a tratar de hacer es vender libros y de publicar libros también para los fotógrafos, pensando en sus exposiciones,
y, bueno, de cada exposición un libro, de su retrospectiva, y en la pintura pues igual, las láminas que se puedan vender también, porque no solo vender libros, también láminas en distintos formatos, en distintas medidas, que próximamente cambiaremos la web, edicionesalfeisar.com, la cambiaremos por una tienda online, porque ya nos vamos viendo que necesitamos avanzar, porque la presión de sí no lo va haciendo. Entonces son distintas alas, pero todas en el mismo noveles, creando la posibilidad esa, ayudándoles y proponiéndoles herramientas para que empiecen. Y nos centramos ya, si te parece, Antonio, en el Maleficio de Bolívar, una obra en la que vuelve, bueno, pues por otra parte, esa fascinación recurrente por las culturas mesoamericanas, los pueblos y pobladores del Caribe y México, una investigación que en el caso de Antonio Torres pues no cesa y que compartes a través de estas publicaciones, pero también a través de esas colaboraciones en televisión, como es el caso, también en radio, en prensa escrita, bueno, pues todo un puente, y lo hemos hablado en otras ocasiones, de comunicación y una herramienta valiosísima que conecta, hermana el continente americano con el nuestro, y es que, bueno, en anteriores entrevistas hemos hecho mención, bueno, pues de esos estudiantes universitarios e incluso de docentes que, bueno, que se interesan por esta investigación y que desde allí te piden a ti, pues, esos materiales, ¿no? y esos libros que además podemos encontrar fácilmente, y ahora nos puedes recordar, si quieres, cuáles son las webs en las que podemos hacernos con ellos, pero que se ha producido, ¿verdad?, ese feedback, ese diálogo, ese camino de ida y vuelta, ¿no? Sí, sí, pero para mí yo no lo entiendo de otra manera, porque la cultura no solo mesoamericana, que es la que un poco más me vuelco y más conozco, sino toda Latinoamérica es parte de nosotros. No somos dos culturas, somos una cultura con distintas ramas, pero una propia. Yo no lo entiendo separado, no entiendo un continente y otro, entiendo todo en el mismo concepto. Sí, los libros se pueden, todos mis libros, y tanto los de la editorial se pueden comprar en Ediciones Alfeisar, se pueden adquirir, que tiene enlace a Amazon, y Amazon llega a todas partes del mundo prácticamente. O sea que en Amazon y en Ediciones Alfeisar, edicionesalfeisar.com también se puede encontrar en la web. En adelante, bueno, en algunos títulos, no todos, sí están en librerías, sí están en Córdoba, en la provincia, y en algunos otros sitios sí se pueden encontrar, porque ya te digo que somos nuevos, empezamos, no podemos estar en todos los sitios a la vez, porque ni nuestro presupuesto tampoco llega a todos los sitios. Pero sí es verdad que con Latinoamérica yo tengo una relación muy especial. Y sí es verdad que también a partir de estos libros, Sensuntli y Mesoamérica, el retrato cultural de un territorio, también de Al sonar las marimbas, que es en Nicaragua, y tengo un afecto y una relación también de amistad, pero a partir de esos dos libros y de los dos blogs que son independientes, que fui publicando eso en abierto, que se pueden encontrar, pues poco a poco los alumnos mexicanos especialmente y de Guatemala, pues fueron visitando hasta llegar a un punto de que hay días que cuando son en época de exámenes o para sus trabajos, pues tengo visitas de 3.000, 4.000 personas diarias. Eso es interesantísimo, ya lo hablamos en otra ocasión, y eso me llena de orgullo porque cada día son más, hay una comunicación con ellos porque me piden consejos, a lo mejor me piden algunos datos. Ahora mismo estos dos libros están, no es que estén ahí ya se hayan terminado, posiblemente en otra edición pues se actualicen y se añadan más datos de estos mismos visitantes que te van dando ideas, que te dicen, oye, pues en esta cultura hay tal fecha se celebra tal acontecimiento, o tenemos esta deidad, o tenemos este plato gastronómico. Todas esas cosas son parte de la cultura que yo trato de ir. Es muy difícil porque no se puede estar en todos sitios a la vez, pero sí trato de ir recogiéndolo y mantener esa relación que me ayuda, porque yo no lo entiendo mi trabajo sin Latinoamérica. En Latinoamérica para mí es muy importante. Tu producción, Antonio, abarca, bueno, pues un espectro muy amplio de géneros entre la historia y la ficción. En el Maleficio de Bolívar, de alguna forma, se entremezclan ambas dimensiones. La realidad, la invención, dialogan a través de lo onírico, que, bueno, pues nos permite que se superpongan, ¿no?, diferentes épocas, personajes, culturas. Comentabas en el reportaje al que hacíamos mención antes, con motivo
motivo de la presentación del maleficio de Bolívar, que bueno, precisamente este personaje, Simón Bolívar, había sido, bueno, pues de alguna manera el pretexto para, bueno, pues dar cabida a esta historia que nos invita casi a asistir a dos narraciones en ese inseguro territorio del sueño o la realidad, aunque si leemos el libro, y es algo de verdad que recomendamos encarecidamente, en las últimas reflexiones veremos que por parte del protagonista hay, bueno, pues un veredicto, ¿no?, de esa experiencia única que ha vivido. No lo desvelamos, pero bueno, ahí nos vamos a mover, ¿verdad?, en ese territorio muy difícil de separar. Ambiguo, sí, que van unidos, que parece que no, pero sí. Yo le he jugado una mala pasada a todos los protagonistas, y especialmente al protagonista principal, a Román Ferreira, porque ya he escrito, lo tengo en otra, por ejemplo, en La Reina del Puerto, también es un escritor un poco, ya siempre digo que no es autobiográfico, pero sí tiene parte de mí, parte de una creación. Y a veces juego con él, en este caso le he hecho una mala, he jugado mal. Comenzamos con ese acometimiento, ¿no?, de un nuevo desafío en forma de obra. Sí, además, pero no en una realidad, sino que me he atrevido a meterlo en la ficción, en un contexto diferente, en un estado fuera de la realidad, donde personajes, eso me ha permitido que utilice personajes de distintas épocas, de distintas culturas, de distintos puntos y caracteres diferentes, puntos de vista y caracteres diferentes. Todo eso es no son muchísimos, hay no sé cuántos protagonistas, pero quizás 7, 6, 8, por ahí anda el número, no son muchos. Pero sí es verdad que eso me ha permitido jugar con esto, con el tiempo, con el espacio, con la cultura. Y bueno, Bolívar es que es un personaje fantástico, para bien o para mal, nunca queda indiferente para nadie. En Latinoamérica es algo muy importante. Yo quizás un poco la banalidad me ha llevado a jugar un poco con su nombre, el pretexto, es la excusa para meterme en esa... Pero bueno, es una novela de aventuras sin muchas pretensiones, como digo, pero ya también lo dije, que las cosas sin pretensiones son las que todas tienen el mismo fin, que es la de llegar. Y más que Bolívar son sus descendientes. Y bueno, yo pongo en la posibilidad, la tesis, esa teoría de que posiblemente, porque Bolívar parece que no dejó descendencia, yo creo que sí, y legalmente, o sea, no reconocida, también muy probablemente. Entonces yo me atrevo a ponerle un descendiente y a poner un camino en el futuro que utilizo otros personajes como una pitonisa, como el mismo Román Ferreira, o un posible asesino en serie. Bueno, la novela son dos. La primera parte hasta la página 90 y algo aproximadamente, pues es más narración, porque digamos que el protagonista se encuentra dentro de una casa que él busca para escribir precisamente una historia de una casa encantada. Y ya el letrero de la puerta de la casa, ¿no?, ya nos da una idea de que va a ser una aventura. Entonces él busca y encuentra una casa de un indiano, casi neocolonialista, una forma, y dijo, bueno, pues esta es la esencial, pero con unas características muy raras, porque nadie lo encuentra el periódico, el anuncio, nadie da la cara, nadie le alquila, pero sí te dice que no hay que pagar nada de alquiler, un monto económico, sino que lo único que tiene que hacer es darle de comer a un perro, que él está el guardián. A partir de ahí, pues todo eso son cosas extrañísimas que uno no lo concibe, pero que le lleva a un contexto a ese que es más irreal todavía, es más incomprensible que el del propio perro y el propio anuncio. Bueno, sí, un poco de fábula, como diría un primo mío, parece un poco de fábula, que empieza como una novela de terror, de misterio, de intriga, que no sabe si va a empezar a salir sangre por todas partes, pero yo no soy Tarantino, yo no lleno de sangre nada. Y mis personajes ya son todos muy amables y siempre tratan de... Son personajes positivos y personajes normalmente claros, ¿no? Sí, entonces se lleva, luego ya empieza la segunda novela, que es cuando empieza a encontrarse con los personajes siguientes que hay, que están ocultos porque están en otra realidad. Cuando él pasa a esta realidad, entonces ya hay el diálogo y empieza una novela humanista, que se van descubriendo los personajes y en poco tiempo, porque el tiempo ahí en ese contexto irreal apenas sucede, muy poco, va sucediendo, está todo como muerto, solo ellos son los que mueven, incluso la luz, las sombras, todo está. Pero poco a poco se van encontrando en sí, se van quitando los miedos, va descubriendo el personaje. Román Ferreira va descubriendo a los otros personajes y bueno, la trama llega, la trayectoria llega hasta deshacer ese edificio, ese maleficio, ese hechizo que
que provoca precisamente la causa Bolívar, porque Bolívar, el mensaje de Bolívar es la unión, la Gran Colombia, la unión de los pueblos latinoamericanos, y hay un maleficio precisamente para que eso no se cumpla. El maleficio de Bolívar, que bueno, pues inevitablemente nos hace recordar pues esa maldición, ¿no?, de la que tanto se ha hablado y con la que tantísimo se ha especulado, tras pues esa exhumación de los restos, que se entendió como una auténtica profanación y que bueno, pues no encontraron para ella justificación muchísimos ciudadanos, como decimos, en el imaginario colectivo, una figura controvertida de la que Karl Marx bueno, pues, escribió y fue muy crítico con este personaje, pero bueno, pues ni más ni menos que considerado el hombre de América, aunque él se llegara a denominar a sí mismo pues bueno, el hombre de las grandes dificultades, en aquella carta dirigida al general Francisco de Paula Santander en 1825, por cierto, bueno, pues 5 años antes de su muerte. Y hablando de cartas, Antonio, también aquí encontramos una carta en la que el propio Simón Bolívar, pues bueno, estaría desvelando nada menos que su verdadera identidad a su hijo Alberto, ¿no? Este también Alberto, es otro de los componentes. Sí, ¿no?, que es víctima también bueno, de un accidente, es víctima de sus detractores, que son los que realmente luchan porque el maleficio continúe, porque no se libere esa descendencia. Sí, una carta que, porque claro, la mejor forma, si ya él murió y tenía el secreto, entonces para sus descendientes la mejor forma, el regalo para su descendiente siguiente es su propio traje de militar, el que aparece en los retratos, que siempre el traje de gala, y una carta biográfica y una biografía pura para que no haya confusiones, para su propia biografía y para confirmarle su propia identidad, porque claro, los descendientes no saben, ese es el secreto, que ni ellos mismos saben que son descendientes de Bolívar, precisamente para protegerlo de ese maleficio, para que nadie conozca cuál es su verdadera identidad y no le pase como al propio Alberto, a su hijo directamente, que acaban con él, que le provocan un accidente y lo quitan de en medio, pero por suerte hay otra descendencia que continúa. Bueno, pues como efectivamente escribe en algún momento de esta historia, nunca estamos seguros de nada en la vida hasta que la realidad nos sorprende, hasta el infinito, ¿no? Posiblemente, como decimos, no desvelamos cuál es esa última impresión con la que se queda nuestro protagonista después de haber interactuado con diferentes dimensiones, con personajes de otras épocas, con figuras como la de Modesto, la de Beatriz, la de Alicia, María, Justino, todos esos nombres que se va encontrando en el camino, bueno, pues en esa investigación a la que le lleva el deseo de escribir, bueno, pues una historia de misterio sobre una casa encantada. Y bueno, pues por supuesto recomendamos, como decíamos al inicio de la entrevista, a todos nuestros telespectadores a que se hagan con un ejemplar del Maleficio de Bolívar y conozcan esta nueva obra de Antonio Torres, que estamos convencidos de que en breve nos volverá a regalar otra de sus nuevas piezas, porque tu producción no se detiene, ¿no? Tengo otra novela ya, que van casi cerca de 200 páginas escritas, y no hablaré mucho, no voy a hablar muy poco, porque ahora mismo está parada, porque tengo que dedicarme a la editorial, por unos meses más seguirá. Pero sí, esta vez me he decidido por apoyarme en la cultura nuestra, en un personaje como Cirillat. Y bueno, no va a ser una novela histórica, porque no es una novela histórica la que estoy escribiendo y que saldrá en adelante, todavía faltarán unos meses, pero sí me apoyo en nuestra cultura, en ese personaje que tan luminoso es y le dio tanta luz y tanto a la cultura andaluza, Andalucía, a Córdoba en especial, al califato. Bueno, pues del libertador Simón Bolívar, bueno, pues al grandísimo músico Cirillat. Aquí estaremos, por supuesto, Antonio, deseando de, bueno, pues poder poner imagen y voz a la presentación de esa nueva obra y a todos los avances que nos traiga el 2016 para esa editorial, para Ediciones Alféizar, a la que de verdad deseamos lo mejor de corazón y por la que aplaudimos de verdad todo el trabajo realizado hasta ahora, porque ahora empezamos a ver un
poquito el resultado, pero bueno, pues atrás quedan, ¿verdad? Sí, no son muchos meses, trabajo, son ¿no? 3 meses visibles, 4, pero ya lleva otro tiempo también fraguándose la idea. Y en adelante, ahora ya a partir de estos meses, cuando se va a ver también unos nuevos cambios, como te he dicho, ya habrá una tienda online directa, cambiaremos o abriremos otras perspectivas, otros campos para los fotógrafos, para los nuevos creadores, y nos iremos dentro de la cultura, pero no solo a la literatura, sino que nos abriremos un poco al arte en general, y todo lo que sea, no solo vender libros, también láminas de distintas medidas y, bueno, otra forma diferente. Bueno, pues celebramos que exista esa otra forma diferente. Muchísimas gracias, Antonio, y bueno, felices fiestas y feliz 2016. Pues siempre gracias a vosotros, igualmente un año que viene estupendo, que creo que va a ser maravilloso para todos. Sí. Muchísimas gracias, Antonio. A vosotros siempre.